¿Vieron la mantequilla de maní que compré con sabor a banana y cookies and cream? La probé ya, las dos, y les puedo decir que la de banana no es tan rica. Me defraudó un poquito. Tiene un sabor a banana artificial no muy rico. La de cookies and cream me gustó más. Así que nada, les quería comentar eso, cómo va mi rating de mantequillas de maní. Creo que va ganando todavía la de canela y stevia. La de crunchy y la de cookies and cream puede ir en el top. Pero la de banana no. No. En uno de mis videos de hace poco, una de las cosas que les comenté que me tenía un poco mal es que sigo teniendo atracones, pero yo siento que no me estoy prohibiendo nada. Bueno, me di cuenta estas 2 semanas que estuve muy mal y que se los grabé y se los dejé de estando mal y buscando como una respuesta o una solución a las cosas. Y una de las cosas que más me di cuenta es que normalicé cosas que no tendrían que ser normales. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que no estoy teniendo atracones. Que los atracones que yo tenía el año pasado o a principios de este año era más que nada porque yo posta tipo era consciente de que me estaba prohibiendo las cosas. Era, ok, no, hoy es lunes, no puedo comerme este budín porque hoy es lunes. Y es como que tiene que ver que sea lunes. Y bueno, y así los viernes y los domingos terminaba con atracones muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Yo esas cosas las cambié. No me importa si es un lunes y me tengo que cagar un budín, me chupo un huevo. Pero ¿qué pasa? Hay algo que cuando yo me salgo de mi rutina, cuando me salgo de mi zona de confort, me desconfiguro. Por ejemplo, salgo de noche y vuelvo y obviamente que voy a tener hambre porque acabo de bailotearme toda la noche. Entonces es obvio que voy a tener hambre. Pero ¿qué pasa? No como un poco. Me como todo de nuevo. Entonces terminás teniendo un atracón en parte, porque no te sabes controlar. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo atracones ahora. Yo siento que no tengo atracones, pero todavía no aprendí a controlarme de nuevo. Porque las cosas más difíciles de sanar en tema salud mental, una de las cosas más complicadas son los TCA. Y siempre queda algo. Entonces, algo que me planteé mucho estas 2 semanas fue, ok, yo no estoy teniendo atracones, pero algo me quedó. ¿Cómo hago para sanar eso que me quedó? Estoy implementando algunas cosas ya se las dije. Primero, agradecer por las comidas, masticar bien, tomar un vaso de agua antes de la comida, un vaso después de la comida. Esas cosas que empecé a implementar, pero lo único que les quiero recomendar es que respeten sus tiempos de buscar soluciones. Hace un año que yo estaba viendo esos atracones y ahora la Marian creció un montón, está laburando, está haciendo las cosas que le gusta, pero sigue haciendo cosas que están mal. La cabeza te pone pensamientos que no tendrían que estar. Por ejemplo, hace poco me pasó que salí a un boliche y me clavé todo. Después salgo a la otra semana y dije, Marian, vos ahora estás muy cansada. Entonces vos si llegás a comer algo de bajón, te vas a ir a dormir al toque y te vas a ir a dormir con dolor de panza. En ese momento dije, voy a dormir, porque estoy muy cansada. Por más que tenga un poco de hambre, prefiero levantarme y desayunar y comer rico el otro día. Hice eso y me sentí súper bien el otro día. No porque, uy, sí, bien, piola, no comí ayer. No, sino porque me levanté muy bien y me levanté con un hambre de la puta. Y yo este domingo fui a un concierto y volví tipo 12, 1 de la mañana. Y volví con un poco de hambre, pero no tenía sueño. Entonces dije, ok, yo mañana no me tengo que levantar temprano, voy a comer algo ahora. Me comí un budín que me había quedado integral y una avena. Y me controlé. Como que mi cabeza dijo, bueno, come un poco más, pero no, yo me puse el límite y dije, no. Capaz no me vaya a dormir dentro de media hora, pero en 1 hora yo me voy a dormir. Y si yo me clavo el budín entero, en 1 hora eso no se va a digerir. Y me va a caer mal. Esas cosas estoy poniendo, ¿entienden? Como escuchándome y diciendo, che, Marian, si vos ahora te clavas todo y te vas a ir a dormir dentro de 10 minutos, todo te va a caer muy mal cuando te levantes y en el momento también. Por ejemplo, volvés del boliche y te vas a un after. Bueno, antes del after, che, tengo mucha hambre con tus amigos, lo que sea, se clavan algo, no pasa nada, porque ahora vos te vas al after, ¿entendés? Esas cosas más verlas como no me estoy prohibiendo, sino que estoy pensando bien las cosas antes de hacerlas. ¿Me explico? Nada, eso es algo que estoy tratando de tener en cuenta últimamente, ver la situación, ¿entienden? Controlarme, siempre controlarme.
Y a veces es difícil controlarse, pero cuando no se controlen, no se sientan mal. Es muy difícil no sentirse mal cuando una o uno no puede parar de comer. Es algo que es un sentimiento horrible, y lo sé, lo entiendo, pero es un proceso, ¿ok? Es un proceso, y como esa anterior noche que yo les dije no me pude controlar y me clavé todo, fue tipo, Marian, bueno, la próxima vas a poder, ¿ok? Y así lo tienen que ver. Tienen que ser más un 80% de, ok, voy por buen camino, y un 20% teniendo caídas, ¿entienden? Porque esas caídas te hacen replantearte cosas nuevas. Como no retarme tampoco, porque retarse está mal. Y los pensamientos puede ser que te lleven a peores lugares. Por ejemplo, tuve muchos cumpleaños últimamente, y algo que trato de no decirme es, ok, uy, comí como el orto hoy, no ceno. No. ¿Tengo hambre para cenar? ¿O comí mucho hoy y ya está, ya no creo que llegue a la cena con hambre? No decir comí re mal hoy. No piensen que comen mal. No pienses, Marian, que comiste mal por tener un cumpleaños y comer porquerías o lo que sea que no sea normal en tu dieta. Sino como verlo tipo, che, estoy llena, porque hoy comí mucho, porque hoy había un montón de cosas ricas, entonces hoy estoy llena. Listo. No pensar, no, comí mal hoy. ¿Me explico? Hay un cambio muy grande. Y yo creo que eso es lo que tenemos la gente que tiene TCAs o sufre de trastornos alimenticios, que su cabeza les dice como que lo que están haciendo está mal, ¿entendés? Entonces, eso es algo que estoy tratando de cambiar. Tipo, el otro día que me clavé el domingo, después del concierto, ese budín y esa avena, dije, uy, pucha, tipo, ¿por qué me lo clavé? Si yo no tenía tanta hambre, tenía poca hambre, pero, Marian, tu cuerpo lo pidió. Punto. Me dije eso, punto. No estuvo mal. Y al otro día me levanté re bien porque no me clavé nada más, ¿entienden? Yo igual hace mucho que no hago estas cosas, pero no saltearse comidas es muy importante también. No saltearse comidas con este pensamiento de, no, hoy no ceno porque almorcé mucho. No. No querés cenar porque no tenés hambre. Puede ser, no pasa nada. Hay a veces que uno merendó mucho, por ejemplo, no quiere cenar. Y está perfecto. Pero no pensarlos de ese lado, tipo, contrarrestás con otra comida lo que comiste en otra comida. Y no tenés que contrarrestar nada, no tenés que equilibrar nada. Bueno, comí mucho hoy temprano, listo, a la tarde. No, porque eso te va a llegar un atracón también. Son todas cosas que ustedes, por más que digan, bueno, no estoy teniendo atracones como yo estoy diciendo ahora, cuando en un momento te descontrolas un poco, no podés parar. Es algo que me di cuenta de los atracones, que si yo no cambio estos pensamientos, los atracones capaz no estén en mi día a día, pero cuando un día me desconfigure mi rutina y vuelva del boliche y tenga hambre, me voy a terminar cagando todo. Por seguir pensando que, bueno, ya fue, total, toda la semana comí bien, y como esos premios que te das, y no es así. Otra cosa que me di cuenta muchísimo es que ¿vieron que yo les digo que siempre vibrar bajo es vibrar alto? Bueno, hace poco me apareció un TikTok que se los voy a dejar el link abajo, que en realidad alguien de ustedes me etiquetó en ese TikTok y que me dejó muy pensando. Porque decía algo como, a ver si lo encuentro, como que es necesario vibrar bajo a veces. Y yo hace un tiempo que le estoy dando como mucha bola a, ok, darme el tiempo de estar mal, que yo ya hice varios videos diciéndoles tipo, déjense el tiempo de estar mal, pero hay algo que me di cuenta es que aprendo muchísimo de mis momentos de cuando estoy vibrando bajo. Y sí, yo creo en la frase de vibrar bajo, es también vibrar alto, pero nunca entendía por qué es tan así. Y después de esa semana me di cuenta que posta cada vez que vibro bajo, algo rescato. Pero algo tipo fuerte, ¿entienden? Algo que en serio me enseña. Algo que pensé fue, ok, debe ser que como estoy 2 meses muy bien, 3 meses, ponele muy bien, bueno, tiene que venirme una semana medio como el culo como para equilibrar. Pero después dije, no, yo creo que es algo que a todos nos tiene que pasar de estar mal. Y dejarnos estar mal, como que aprendemos un montón. A mí me pasa que yo aprendo algo nuevo siempre. Este año me acuerdo que tuve una semana donde me pasó de todo. Me acuerdo que estaba muy obsesionada con querer buscar un alquiler para mudarme. Después me pasó algo con un chico que me enteré que era un abusador y que abusó de mí. Algo laboral me pasó con una marca, donde lo primero que aprendí fue, che, por algo me está pasando que no encuentro alquiler, por algo me está pasando que me está costando encontrar un alquiler que me guste, que vaya conmigo, que me pasó que iba a arreglar para ir a ver el departamento y me equivoqué de dirección, otra persona ya lo había alquilado, entonces por algo pasó eso.
Después es lo de este chico que al final terminó siendo un abusador. Aprendí un montón de cosas donde me tengo que priorizar y no darle importancia a que el otro disfrute, no importa qué. Lo tercero, lo laboral, un montón de cosas más me pasaron, pero lo que me acuerdo es eso. Y lo tercero que me pasó es que algo que una marca me estaba exigiendo que no iba conmigo y fue tipo, ok, no va conmigo, pero esa es la visión de esa marca. Si esa marca quiere eso, yo voy a hacer lo que esa persona quiere porque yo estoy dando mi granito de arena, pero si ellos lo ven de otra manera, listo, tengo que respetarlo. Se me está quemando el pan. Y sí, es como que siento que esa semana me aprendí muchas cosas. Tipo, me acuerdo cuando les conté a mis amigos, tipo, che, esta semana estuve muy mal. Pero aprendí un montón, boludo, les decía. Como que, che, aprendí un montón de cosas. Aprendí que no tengo que dejarme de lado porque la otra persona y el otro chabón quiera tener su placer de egoísta y su ego le sobrepasó toda la situación, le haya chupado un huevo lo que yo sentía. X, aprendí un montón de eso y aprendí un montón lo laboral. Aprendí que no me tenía que apurar con el alquiler, por algo era. Y mi instinto me estaba diciendo, che, todavía no, ¿entendés? Todavía no te mudes. Y me pude comprar ahora la cámara, me pude comprar la notebook. Gracias a que no me mudé, no me apresuré, porque por algo era. Entonces, eso aprendí esa semana. Y de estas 2 semanas que también estuvo mal, que ya la segunda semana ya quería hacer mis cosas, pero no podía tampoco. Bueno, hay algo que tenía que solucionar. Y algo que me dejó esa semana, que me dejó muy mal, fue lo desagradecida que me sentía con la comida. Me sentía desagradecida, me sentía así. Nada, me apareció ese TikTok que me pasaron, que lo voy a buscar y se los voy a dejar porque me dejó muy pensante. Acá. Dice, estar vibrando bajo es igual de importante que estar vibrando alto. En cuanto a manifestar las cosas que vos querés. Ok, dice que nosotros estamos constantemente buscando el estar vibrar alto todo el tiempo y no le damos importancia a que vibrar bajo también es muy importante. Y ella explica en este video, que se los voy a dejar de nuevo abajo, está en inglés, pero no importa, yo ahora les estoy tratando de traducir un poco. Okay. So what happens to so many of us is we're in this high vibrational state, we're feeling good, we're manifesting, and then all of a sudden... Dice, estamos en este lugar vibrando alto, manifestando, haciendo todas las cosas que nosotros queremos hacer. We get dropped back down to a low vibrational Después bajamos a una baja vibración. state. We start to feel shitty, we are not manifesting anymore. Nos empezamos a sentir como una mierda, dejamos de manifestar, de creer en nuestros proyectos. And we are filled with doubt. And since you are resisting all of Nos sentimos con duda, que es algo que me pasa muchísimo. Dudo de todo lo que me pasa en la vida. Dudo si lo que estoy haciendo en YouTube está bien. Dudo si en los podcasts está bien. Si tengo que invertir en esto. Si tengo que gastar plata en esto. Dudo de todo. these feelings so much, you get stuck here. So instead Te quedas ahí estancado. of looking at it like an up and down scale, look at it like a wheel. Like this wheel, I dare say. You go from a high vibrational, you are in your manifesting energy, and what goes up must come down, right? So then that Dice, lo que sube tiene que bajar. depletes and you go into your low vibrational energy. And your low vibrational energy is your regenerative energy as opposed to your manifesting energy. Dice que tu baja vibra, no lo voy a mostrar todo porque se lo dejo abajo, pero dice, tu baja vibra es como te regenera para esa manifestación cuando estás vibrando alto. ¿Me explico? Entonces, algo que me dejó muy pensando esto es como, che, es verdad. Yo, cuando vibro bajo, pienso un montón de cosas, pienso que todo está mal, pero cuando de la nada digo, che, basta, y empiezo mi rutina de nuevo, empiezo a cambiar cosas. Como, che, ahora lo veo de esta manera, esto, como, esto lo tengo que cambiar, esto lo tengo que ver así. Y ese video me dejó loquísima mal, gracias a la persona que me etiquetó, voy a nombrarla. Juli Castells, te amo, gracias por etiquetarme en eso. Hace un tiempo que estaba pensando, ¿por qué vibro tan bajo? Yo a veces me pongo a pensar. ¿Y saben por qué a veces vibro tan bajo? Y empiezo a manifestar cosas. Empiezo a manifestar cosas
como más fuerte todavía gracias a que vibré tan bajo. Ahora, cuando vibro bajo, me voy a poner a decir, ok, Marian, ¿van a venir cosas mejores? No, en ese momento la verdad que pienso que no van a venir nada bueno, no va a venir claramente, no es que estoy pensando cuando vibro bajo, me va a venir, no sé, la lotería. No, claramente lo último que pienso es que me va a ir bien. De la nada como que todo eso se va por algo. Y no sé, me dejó re loca ese video y se los quería comentar porque ahora entiendo por qué esas 2 semanas estuve así de mal. Sacando mi parte hormonal, que ya me saqué sangre, pedí turno para una hematóloga, voy a ir a un ginecólogo, voy a ir al nutricionista también a hacerme estudios. Estoy teniendo muchos problemas, no sé si tengo algún quiste, si tengo algún tema de anemia o lo que sea, porque tengo cosas muy raras, no sé qué me está pasando hormonalmente, no importa. A lo que quiero ir es que, sacando lo hormonal, y que eso afectó muchísimo a las mujeres, lamentablemente, nos tocó menstruar, lamentablemente, pero bueno, sacando eso, no quiero justificar todo como que, ay, es culpa de mi menstruación. No, en parte es por algo. Esas 2 semanas me di cuenta de los atracones, las cosas que tenía que sanar. Y ahora estoy teniendo respuestas de esto, permitiéndome tener mis momentos con los atracones y diciendo, che, esto es culpa de que yo vengo diciendo que es un permitido, ¿entendés? Y en realidad no tiene por qué ser un permitido. Entonces son todas cosas que estoy tratando de buscarle la respuesta y estoy implementándolas. Como les dije que estoy tomándome un vaso de agua antes de almorzar, que eso voy a hacer. No para llenarme la panza ni nada, sino con el objetivo de mantenerme hidratada antes de comer. Yo siempre trato de no tomar agua en medio de la comida, trato de hacerlo siempre antes y después. Si voy a un cumpleaños, no decirme, listo, hoy fuiste a un cumpleaños, no comes nada y te atragantás todo en el cumpleaños. No, desayuná, almorzá. Y si el cumpleaños es a la tarde-noche comerás en el cumpleaños. Pero porque tengas un cumpleaños no tenés que saltarte el desayuno y el almuerzo, ¿me explico? Eso te hace peores las cosas. Entonces son todas cosas psicológicas que te llevan a atracones, te llevan a sentirte culpable después. Eso es lo que estuve planteándome y se los quería comentar en un video. Nada, espero que empecemos a sanar esto. Yo sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes están pasando lo mismo que yo o algo parecido. O siempre en los trastornos alimenticios hay culpa. Y la culpa, por más que yo no tenga bulimia, no tenga anorexia, no tenga nada de eso, solo sufra de atracones, la culpa la compartimos. Entonces, todo viene de acá. Todo viene de ahí. Así que nada, eso les quería comentar. Les voy a dejar el video abajo para que lo vean porque es increíble ese video. Me dejó muy loca. Y voy a almorzar implementando las cosas que yo les dije. Porque me tengo que ir a laburar ahora en un rato a la tarde. Me tengo que ir a un casting. Así que me voy a apurar. Voy a almorzar y le quiero tirar mis últimos tips que estuve implementando. Una de las cosas es siempre servirse la comida. No coman del tupper porque se van a comer todo esto. Y más cuando es un guiso. Es muy peligroso el guiso. Entonces vos agarras y te servís en un potecito. Y te comes una cucharada. Y lo guardás. Podría comerme todo el guiso, pero yo acá tuve que hacer un video para Folívora. Entonces me quedó la comida. Y todo ese guiso es un montón. Entonces voy a comer un poco de guiso porque también me gusta el guiso. Una de las cosas es eso también. Cuando uno se cocina a veces un guiso o un arroz, siempre queda de más. Entonces traten de siempre servirse en otro plato, no comer directamente de la olla. Y eso pasa mucho cuando uno vive solo, ¿viste? Como que, no tengo ganas de lavar, entonces comes de la olla y te terminas comiendo todo. No terminas controlándote. Las cosas más importantes es agradecer siempre. Siempre agradezcan que están comiendo, que tienen un plato de comida, que pueden comer bien, que estoy comiendo bien y sano, que puedo comer sano y soy consciente de lo que como y me meto a mi cuerpo. Tengo el privilegio de tener un plato de comida, boludo, y eso es súper importante. Así que, nada. Y última cosa es que agradezcan que con este plato de comida también pueden moverse, pueden hablar, pueden salir a correr, pueden bailar, pueden hacer un montón de cosas que si no comen no lo pueden hacer. Véanlo como una fuente de energía para nosotros y que no solo una fuente de energía, sino que es una fuente de energía sana y buena para nuestro cuerpo. Y que no pasa nada si cada tanto te clavas una torta, que no es algo no sano, eso. Pero es algo que capaz no tenemos que comer todos los días, pero no significa que un día que lo comas
es algo que no es sano. No lo catalogues como algo no sano, ¿ok? Sino que es algo que tiene que ser cada tanto, ¿ok? Yo con esta comida ahora puedo ir hasta Capital, tener mi casting, tener todas las cosas que tengo que hacer. Y si no fuera por esto, no lo podría hacer, o si lo hago, es con dolor de cabeza, con cansancio. Así que nada, eso les quería compartir en este video, que es algo que estuve tratando de trabajar y que probablemente tenga mis recaídas como toda persona, pero pasa, ¿ok? Les mando un beso muy grande, espero que tengan una hermosa semana y me compré la notebook, así que voy a volver con los videos y a editar, ¿ok? ¡Mua!